Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a explicar cómo se puede calcular, cómo se pueden saber las armas que necesita cada país. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que no hay una regla exacta. Sí es cierto que algunas organizaciones militares, como por ejemplo la OTAN, a lo largo de su historia han dado una serie de números, una serie de fórmulas para saber más o menos cuánto se necesita. Pero lo primero que tenéis que tener presente es que las necesidades de cada tipo de armas de un país van a venir dadas, obviamente, por la economía de ese país, por lo que se pueda permitir, pero también por sus condiciones geográficas, y por su doctrina militar. Esto es fundamental. Y señores, hay que tener presente una cosa. La mayoría de los países no tienen una doctrina militar, o al menos no tienen una doctrina militar clara. O bien tienen fantasías de las cuales luego a la hora de ponerla en práctica no desarrollan nada, o bien directamente van poniendo parches sin ser capaces de llegar a un contexto, de llegar a un determinado plan ideológico general. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, vamos a empezar por las fuerzas terrestres, ¿cuántos helicópteros o cuántos carros de combate o cuántos blindados tiene que tener un país? Bueno, la OTAN durante la Guerra Fría decía que un país debería tener aproximadamente un carro de combate por cada 300 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, España, que tiene 504.000 kilómetros cuadrados, pues tendría que tener aproximadamente unos 1.600 carros de combate. Ahora mismo España tiene poco más de 300. Está muy lejos. ¿Ha habido otra época en la que hemos estado más cerca? Sí, sobre todo durante la Guerra Fría. Claro, esto es un dato, digamos, generalista, ¿de acuerdo? Es como dedicar el 2% a defensa. Porque si tiramos, por ejemplo, de la extensión de Estados Unidos, pues con estos datos Estados Unidos debería tener 31.000 carros de combate, cuando tienen una décima parte de esos carros de combate. Pero ojo, como he dicho, esto es generalista, porque si nos vamos a Alemania, y a Alemania de la Guerra Fría, que obviamente, como recordáis, estaba dividida en dos países, en esa Alemania había más de 2.000 carros de combate. 2.000 carros de combate en un país de menos de 300.000 kilómetros cuadrados, porque voy a repetir, estaba dividida. Eso le salía a unos 150 carros de combate por cada, unos 150 kilómetros cuadrados por cada carro de combate. Más o menos la mitad de lo recomendado por la OTAN, es decir, que los alemanes estaban muy por encima. Hay que tener presente que va a depender, por supuesto, del presupuesto, de la capacidad económica de ese país, de lo que ese país se quiera gastar en defensa, claro está, pero también hay que tener presente los condicionantes geográficos y su propia estrategia de defensa. ¿Por qué hablo de esto? Pensar en un país enormemente montañoso o en un país enormemente selvático. Por ejemplo, pensar en Afganistán o pensar en Colombia, por ejemplo. El caso de Afganistán quizá no sea muy bueno por los límites que tiene con los países y por la propia estructura afgana. Aunque Afganistán es un país muy montañoso, hay partes muy importantes de él que son relativamente llanas. Pero por ejemplo, si pensáis en Suiza, que es todo montaña, Suiza tendría que tener un carro de combate cada 300 kilómetros cuadrados, o Colombia. Bueno, no sería malo tener al menos un batallón, un regimiento acorazado, o incluso te puedes parar una brigada, pues la tienes. Pero países enormemente selváticos o enormemente montañosos, lo ideal es tener helicópteros. Eso es lo ideal, porque ante terrenos de difícil acceso como es la selva, donde no te sirve nada por el propio peso el carro de combate, o la montaña donde los propios pasos montañosos van a limitar muchísimo el uso de los carros de combate y muchas veces van a ser un blanco perfecto para emboscadas, el helicóptero te va a dar en primer lugar la capacidad táctica de desplegar y mover tus tropas como desees al punto exacto donde las necesites, pero luego además también te va a dar una capacidad de combate realmente importante con los helicópteros de ataque, que no te va a dar obviamente los carros de combate. Por lo tanto, como veis, tirar de kilómetros cuadrados puede ser orientativo, pero hay que tener presente otros factores muchísimo más importantes. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía más de 50.000 carros de combate. Esto hacía que la Unión Soviética tuviese un carro de combate
cada unos 450 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, que estaba dentro de una línea bastante parecida a recomendaciones de la OTAN. También hay que tener presente que durante la Guerra Fría se llamaba por eso Guerra Fría, porque la posibilidad de enfrentamiento armado estaba todos los días encima de la mesa. Cosa que después de la Guerra Fría, pues las políticas reaccionarias y taradas antifuerzas armadas, esos números lo han reducido drásticamente. Pero, para que os hagáis una idea, más o menos podemos utilizar esos 300 kilómetros cuadrados por cada carro de combate para tener una orientación, ¿de acuerdo? Simplemente a efecto orientativo. Luego hay países enormes como Australia con muy poquita población que directamente necesitarían un Producto Interior Bruto del 7 o el 8% y tener un soldado cada 200 habitantes para poder mantener estos despliegues, no solamente desde el punto de vista numérico de los carros, sino las propias tripulaciones y el componente logístico, ¿de acuerdo? Hay que siempre saber adaptarse a la realidad de los países, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea. ¿Y qué pasa con los aviones de combate? ¿Cuántos aviones de combate necesita un país? Bueno, pues si volvemos por ejemplo a los estándares marcados por la OTAN durante la Guerra Fría, te sería que aproximadamente necesitabas un avión de combate cada 1.300 kilómetros cuadrados. Claro, en un país como España, un avión de combate cada 1.300 kilómetros cuadrados te saldrían unos 387 aviones. Como veis, estos números no son una locura, son bastante normales para países más o menos normales respecto a extensión y población, ¿vale? Ahora mismo España, con el ejército del aire y la armada, tiene aproximadamente unos 160 cazas. Es decir, menos de la mitad de lo que debía tener, pero en otra época hemos tenido más de 200 cazas. Nos hemos aproximado muchísimo a estos 387 cazas. En épocas históricas de la Guerra Fría muy recientes, por ejemplo, países como Alemania, estos números lo han superado con creces. Ahora mismo Francia tendrá unos 100 y pico Rafale y unos 90 y algo Mirage 2000. Eso te hace unos 200 y pico aviones de combate que pueda tener Francia, más lo del Charles de Gaulle, unos 250. Francia tiene un poquito de más extensión de España, entonces más o menos a Francia le sale aproximadamente un avión de combate sobre unos 2.400 kilómetros cuadrados. Casi el doble. Como veis, las fuerzas aéreas occidentales se han reducido bastante, pero si os vais a la Guerra Fría, entre los Mirage 3, los Mirage 5, los Mirage 2000 que ya estaban en servicio y los Mirage F1, estamos hablando de que Francia estos números los cumplía perfectamente. Además, a eso hay que unirle los Super Étendard que tenía en ese momento los portaaviones franceses, con lo cual, como veis, son unos números orientativos bastante lógicos. Alemania estaba mucho mejor, el Reino Unido también estaba mucho mejor, y luego por supuesto hay otros países, como el caso de Israel, que estos números superan con creces, pero porque son países extremadamente militarizados por las propias necesidades de supervivencia del país. Pero aún así, más o menos estos números os pueden servir. Un carro de combate cada 300 kilómetros cuadrados y un avión de combate más o menos cada 1.300 kilómetros cuadrados. Y claro, seguramente os estaréis preguntando, ¿y estos números de dónde salen? Pues más o menos salen de las realidades operativas que puede realizar ambos sistemas. Un tanque, si recorre, ¿qué os puedo decir yo? Tener presente que un tanque más o menos puede hacer en una situación normal de desplazamiento unos 300-400 kilómetros con su depósito, ¿de acuerdo? Tenéis que tener presente que un kilómetro cuadrado, estamos hablando que es un kilómetro de largo por un kilómetro de ancho, ¿de acuerdo? Eso es un kilómetro cuadrado, 100 hectáreas. Entonces, en este aspecto, en una situación de combate, normal, ¿de acuerdo? Un carro de combate puede avanzar 20-30 kilómetros al día en una situación de combate real, más o menos. Puede haber una rotura de frente y ese día avanzar 200 kilómetros, pero a lo mejor al día siguiente solo avanza 10 o 20 con mucho, o directamente tiene que mantener la posición. Entonces más o menos un carro de combate al día puede avanzar 20-30 kilómetros. Obviamente, si te echas estas cuentas, te salen más o menos esos 300 kilómetros que marca la OTAN. Un avión de combate cada 1.300 kilómetros,
pues cualquier caza, sobre todo en esa época, ahora los cazas tienen mayor alcance, aunque ya estaban ahí, por ejemplo, Sukhoi 27 o los F-15, cualquier caza más o menos, a no ser que sean aviones muy ligeritos, muy normalitos, como eran por ejemplo los Mirage F1 o los F-16 y demás, cualquier tipo de avión en una situación de autotraslado puede hacer 1000 y pico, 2000 kilómetros sin despeinarse. Hay otros aviones que pueden hacer hasta 4000, ¿de acuerdo? Pero normalmente 1000 y pico, 2000 kilómetros lo pueden hacer. En una situación de combate, un avión puede alcanzar tranquilamente los 600-700 kilómetros. Si a ese avión le pones un par de tanques de combustible externo, puede tener un alcance de unos 1100-1200 kilómetros y tener aproximadamente unos 15 minutos de merodeo sobre la zona. De ahí es donde salen estos datos, ¿de acuerdo? De ahí es donde salen estos datos, de tener un avión pues aproximadamente cada 1300 kilómetros cuadrados, porque tirando desde un punto central un radio, pues pasa como el tanque puede avanzar 20 kilómetros, a vanguardia, a retaguardia obviamente, o a los flancos, y aquí lo mismo, un avión más o menos, o bien reabastecido, bien con tanque externo de combustible, ese radio de los 1000 y pico kilómetros te lo puede hacer, siempre va a depender depender del tipo de avión, claro está, pero más o menos ese radio te lo puede hacer. Entonces, aquí sí que tenéis que tener presente esta realidad, y de ahí es donde salen más o menos los números de lo que tu aviación puede o no puede cubrir. Claro, luego hay países enormemente grandes, por ejemplo Estados Unidos, pues quitando los estados fronterizos, que lo primero que tiene que proteger un país la frontera, todos esos estados del medio oeste, esos Kansas, Utah, Nebraska, Kentucky, todos estos estados que limitan con otros estados y con otros y con otros, obviamente ahí necesitan aviones de combate. Pues para llegar ahí hay primero que pasar por toda la fuerza aérea. Entonces esos kilómetros realmente no te merecen la pena cubrirlo, ¿de acuerdo? Más allá de necesidades de respuestas ante posibles problemas que tenga un avión civil y demás, pero la realidad es esa. En países tan grandes como Unión Soviética, el principal problema es cubrir todo el perímetro. Porque claro, cubrir el interior de la Unión Soviética es que para llegar al interior primero hay que pasar la frontera. No tiene mucha lógica tener estos números en el interior del país, que en teoría va a ser menos problemático, porque para llegar al interior obviamente tendrían que pasar primero el exterior. Pero ya veis que es jugar básicamente con los datos y saber realidades. Claro, países enormemente grandes, como es el caso de Iberoamérica, que son, pues, quitando Uruguay y un poquito Paraguay, el resto todos superan el millón de habitantes. Perdón, de millón de habitantes, el millón de kilómetros cuadrados. El único que no supera son Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y Venezuela está en 900 y pico mil. No supera el millón, pero es más grande, casi tan grande como España y Francia junta, casi. Entonces, en este aspecto, el resto de países todos superan el millón. ¿Y cuántos aviones tienen? Muy poquitos. Muy poquitos. Es que no llegan al centenar. Obviamente no pueden cubrir su país. No pueden cubrir su país. Están a años luz de cubrir su país. Lo tienen extremadamente difícil. Lo tienen extremadamente difícil. Tienen que centrarse, bueno, pues en hacer el despliegue atendiendo a su propia seguridad y ya está. Pero lo tienen extremadamente difícil. Por ejemplo, Argentina, de facto, ahora mismo no puede cubrir ahora mismo nada, pero cuando lleguen los F-16 va a poder cubrir el 10-15% de su país, que va a ser básicamente la provincia de Buenos Aires y poco más. Que luego se pueden desplegar aviones y el enemigo va a estar esperando a que tú despliegues aviones. No cubren su país de facto. Más allá de los delirios nacionalistas, no cubren su país de facto. Chile tiene unos cuantos aviones F-5 en el sur y el resto cerca de Perú. Chile ahora mismo no tiene protegida su capital. No tiene protegida su capital. Es uno de los poquísimos países del mundo que no tienen protegida su capital. Luego el nacionalista chileno te habla de, no, es que nosotros tenemos una hipótesis de conflicto. ¿Hipótesis de conflicto de que si no tienes ni aviones para cubrir tu capital, hijo mío? Espabila, evoluciona, baja del árbol y usa el cerebro y le irá bastante mejor a tu país. Y esto es extensible a todos los demás países. Y esta es una realidad innegable. Es una realidad innegable. Es como, por ejemplo, el hecho de Brasil. Un país que es enorme, ¿cuánto realmente os creéis que Brasil cubre su territorio? Si tiene aviones para cubrir Sao Paulo y Río de Janeiro. Y estirándolo Brasilia. Brasil no está en condiciones de proteger ni el 10% de su país. Luego obviamente hay una realidad en Iberoamérica. Como todos están fatal, pues al final la ruina de uno es el beneficio del vecino. Y la ruina del vecino es el beneficio del otro vecino.
Pero ciertamente si estos países tuviesen que verse en una guerra seria, no durarían ni 5 minutos. En primer lugar, porque todas las armas o son de Estados Unidos o son de Europa o en mucha menor medida son de Rusia. Si no suministran armas, lo único que van a poder hacer es comprar fusiles de contrabando. Y ya está. Mirad por ejemplo el caso de los países de Europa. En Europa, desde que terminó la Guerra Fría, se han perdido más de 4.000 carros de combate. ¿Vosotros creéis que ahora mismo la Europa actual estaría en condiciones de enfrentarse a la Unión Soviética de los años 80? No, no. La arrasaría la Unión Soviética. Claro, podría decir, es que la Unión Soviética ya no existe, pero esa es la típica chorrada del inútil, del fracasado, que no tiene ni idea de temas militares. El enemigo no es una percepción, el enemigo es una realidad. Y el enemigo son, en primer lugar, tus países fronterizos. Y en segundo lugar, aquellos países que tengan capacidad de llegar a donde tú estás. Esos son tu enemigo. Que cayese la Unión Soviética no significa que Rusia no siga siendo tu enemigo, porque Rusia tiene sus aspiraciones imperialistas, que luego económicamente irá mejor o peor, pero las tiene. Y en cuanto Rusia se ha recuperado un poquito, ha intervenido militarmente en Kazajistán, ha intervenido militarmente en Georgia, ha intervenido militarmente en Ucrania y en más porque no da de sí, porque sus soldados son unos inútiles, porque no tiene una táctica de combate en condiciones, siguen viviendo de la Unión Soviética y encima su armamento es más malo que Militao y Alaba defendiendo. Pero esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Más allá de las chorradas nacionalistas y los complejos derrotistas que pueden tener en la cabeza. Mirad por ejemplo el caso de España. Unos vetustos F-18 para proteger Canarias, los Eurofighters para el flanco sur y los F-18 para el flanco norte, que más o menos como está F-18 en Madrid, Zaragoza y los Eurofighters en Albacete y en Sevilla. ¿Vosotros creéis que España está protegida? La parte del sur sí, ¿por qué? Porque el resto es que no tiene nada. Porque la Fuerza Aérea Marroquí es un chiste y la argelina es un poquito mejor, pero con el MiG-29 ya sabemos que da de sí, y el Sukhoi 30 también sabemos que da de sí. Y obviamente con los Fighter, pues ambas fuerzas aéreas se la barrería. Pero España, el norte, lo tiene completamente vendido. Los Rafales franceses se cepillan en un minuto a los F-18. Por muy buenos que sean nuestros pilotos. Y es que encima además tienen AWACS. ¿Que nuestros pilotos son muy buenos? Sí, pero ¿y qué? Si tienes el avión que tienes, lo de no importa el avión, importa el piloto, eso te lo dejas para Maverick. Los mundos reales son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Y España, militarmente, no puede luchar en dos frentes. Porque si luchamos por el norte, no podemos luchar por el sur. Y si luchamos por el sur, no podemos luchar por el norte. Sin embargo, si tuviésemos lo que marca la OTAN, si al menos tuviésemos 200 cazas modernos, avanzados, claro que con lo que tienes ahora mismo en Albacete, se me ha ido en Llanos, se me ha ido saltando el nombre, y lo que tienes en Morón, te barras el norte de África. Y si en vez de tener F-18 tuvieses F-35, tuvieses Eurofighter en el norte, y tuvieses además una base en Galicia que te pudiese cubrir todo el norte, realmente, y tirar hacia el Atlántico y entrar en el Atlántico, entonces sí que estaríamos bien protegidos. Esta es la realidad. Luego, por supuesto, claro, hay realidades económicas, hay realidades geográficas, hay realidades demográficas. Ponte a echar estos números a Australia, un país que no tiene ni 30 millones de habitantes, que no le saldría, tendría que tener militarizado medio país. Brasil, hombre, Brasil está mejor, porque Brasil es un poquito más grande que Australia, pero tiene más de 200 millones de habitantes. Y su Producto Interior Bruto también es mayor. Brasil, por ejemplo, es el típico ejemplo de un país indefenso completamente. Completamente indefenso. Argentina, pues todos sabemos cómo está Argentina, no hace falta hablar mucho más de cómo está Argentina. Perú, Colombia, que tiene ahora mismo 3-4 aviones que realmente vuelen. 3-4 aviones que realmente vuelen tiene Colombia. Ahora mismo Colombia, por muy antiguos y poco mantenimiento, van a tener los F-16 venezolanos. Y por poco que vaya a dar de sí en combate los Sukhoi 30, ahora mismo Colombia no puede defenderse de la Fuerza Aérea venezolana. Es que esta es la triste realidad. Perú, ¿qué tiene Perú? 11 Mirage 2000, sobre el papel. ¿Cuántos están en condiciones de volar? Aunque estén los 11, ¿qué te da? No te da ni para proteger la capital. En una situación de guerra real, con 11 aviones, entre lo que necesita mantenimiento, revisiones, por horas de vuelo y demás,
Te quedan 5 o 6 como mucho. ¿Vas a defender la capital? ¿Vas a defender Lima? Una ciudad de no sé cuántos habitantes tendrá, 10, 12 millones de habitantes. ¿La vas a defender con 6 aviones de combate? Pues a no ser que te vengan estucas, no sé cómo vas a defender Lima, la verdad. Estos son los números y como veis son números bastante realistas desde un punto de vista de lo que es la táctica militar y que desnudan cómo realmente muchísimos países están desprotegidos. Si queréis mirar, lo hemos visto antes en Estados Unidos con el tema de los carros de combate, miramos con los aviones. Estados Unidos tiene más o menos 9 millones y medio de kilómetros cuadrados, así. También sabéis como Estados Unidos con Alaska, que es enorme, y está ahí al norte sola, casi aislada, pero con Rusia al lado, ¿vale? Pues más o menos tirando de las tácticas o tirando de los números de la OTAN, los números generalistas, orientativos, ¿vale? Creo que es la mejor palabra para definirlo, orientativos. Estados Unidos tendría que tener 7.300 aviones de combate, más o menos, ¿vale? ¿Tiene 7.300 cazas Estados Unidos? No, no los tiene, pero se acerca bastante, porque tiene aproximadamente unos 5.000 y picos. Ahora tiene menos, pero durante la Guerra Fría tenía 5.000 y pico, casi 6.000. También es cierto que en muchas partes de Estados Unidos no tiene aviones desplegados, que Alaska hay ahora mismo un regimiento de Raptor que no te dan para cubrir la totalidad de Alaska, pero obviamente ellos echan unas cuentas y lo dan como territorio, digamos, no perdido, pero sí territorio donde no se va a combatir, porque considera que el enemigo tampoco tiene capacidad de llegar ahí y que no es un lugar estratégico para una guerra. Y además tiene que tener presente que Estados Unidos tiene muchísimos aviones desplegados por el mundo, en Europa, en Oriente Medio, en el Océano Índico, con lo cual esos números se van del territorio nacional. Pero en el fondo, si os dais cuenta, Estados Unidos no está muy alejada desde un punto de vista en el tema de aviación de lo que realmente marca la OTAN. ¿Y eso por qué? Bueno, porque todos sabéis que la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. El ejército de tierra más poderoso hasta la caída del muro de Berlín era el soviético. La armada más poderosa del mundo era la americana y la fuerza aérea era la americana. Entonces, en este aspecto, ellos también tienen su propia táctica, tienen su propia doctrina militar y en su propia doctrina militar parten de que el ejército va a combatir siempre bajo superioridad aérea, que no va a haber ningún país del mundo que vaya a tener superioridad aérea sobre ellos. Esto, por supuesto, como os he dicho antes, si os acordáis, está también las tácticas militares y está el libro blanco de defensa de cada país y la doctrina militar de cada país. Entonces, estos son conceptos que tenéis que tener muy claros, conceptos que van a actuar de forma definitiva y de forma radical sobre los números de cada país junto con la economía y junto con la realidad geográfica. País llano, país montañoso, país selvático, país con un clima mediterráneo y amplias llanuras. En fin, todos estos aspectos son claves a la hora de definir. Pero para que os hagáis una idea, espero que este vídeo os haya ilustrado, os haya hecho ver cuáles son las necesidades reales, lo que se necesita, cómo se necesita y también obviamente, muy presente, cuáles son tus vecinos. Claro está, puedo poner el ejemplo de la OTAN, 2% para defensa, sí. 2% para España, vale, pero 2% para Luxemburgo, algo falla. Si un país rodeado por Bélgica, Holanda y Francia o Alemania necesita un 2% para defensa, un país que controla uno de los principales pasos mundiales como es Gibraltar, necesita muchísimo más. Necesita muchísimo más. Entonces, como veis, son datos orientativos que están bien como base para decirte lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, pero luego tienes que mirar realidades económicas, geográficas y estratégicas de cada nación. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.